Buenas noches, jóvenes y adolescentes del movimiento familiar cristiano. Nuevamente estamos reflexionando los dones del Espíritu Santo. Estamos con el último de ellos, que es el temor de Dios. Y pues este es un don muy importante, pues que hace falta en toda la sociedad, en todas las familias, en todo el mundo. Vivimos ciertamente en una sociedad en la que a veces es muy fácil violar una ley, sea ley humana, sea ley divina, y cuando nos referimos a la ley de Dios, pareciera que es mucho más sencillo violar una de esas leyes, de la ley de Dios. Y entonces ignoramos o desafiamos el amor y la misericordia de Dios cuando actuamos contra la ley de Dios. Pensemos en tantos abortos, guerras, homicidios, manifestaciones violentas que dejan desastres en una ciudad, incluso que a veces dejan personas heridas. Pensemos en las nuevas ideologías como matrimonios igualitarios. Pensemos en difamaciones contra la iglesia, la pobreza causada por la injusticia, por la mala distribución de riquezas, etc. Pensemos en toda la realidad que preocupa hoy en la actualidad. Y toda esta realidad nos deja un mal sabor. Y viene entonces a nosotros como que este pensamiento: ya no hay temor de Dios. Cuando una persona se atreve a matar a otro, no hay temor de Dios. Cuando una mujer sin más decide deshacerse de su hijo que lleva en su vientre, no hay temor de Dios. Por eso, jóvenes, les digo y les repito que urge en la humanidad este don del Espíritu Santo, el temor de Dios. Pero es importante entender de forma correcta lo que es el temor de Dios. Primero, quien tiene este don recibe al mismo tiempo un espíritu contrito. ¿Qué significa eso? Que el que tiene este don del Espíritu Santo, el don de temor de Dios, cuando comete un error, le duele en su corazón haberlo cometido y se arrepiente. Eso es un espíritu contrito. Entonces, quien tiene este don, al mismo tiempo recibe del Espíritu este corazón contrito. Consciente, un corazón consciente de las culpas, de los pecados cometidos, pero con la fe bien puesta en la misericordia de Dios, la misericordia divina. Entonces, el temor de Dios no se trata de tenerle miedo a Dios, no se trata de eso. Más bien se trata del temor a ofender a Dios, que es muy distinto. Entonces, se trata de un temor filial donde el alma se preocupa de no disgustar a Dios en nada, de no ofenderlo y de permanecer, por el contrario, en el amor, en la misericordia, en la ley divina. La Sagrada Escritura en el Salmo 110 dice: principio del saber es el temor de Yahvé. Pero ¿de qué temor se trata entonces? No, ciertamente, no se trata del miedo a Dios. No es temerle a Dios. No es eso. Porque si fuera el temor a Dios, el tenerle miedo a Dios, incluso pensar en su nombre o invocar su nombre, nos produciría cierto temblor, miedo, no quisiéramos ni siquiera pensar en su nombre, ¿verdad? Entonces no es el temor a Dios, no es el miedo a Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva cometen el pecado de comer el fruto prohibido, se esconden de Dios, pero por miedo. O en el Evangelio nos habla de un hombre que su dueño, su amo, le dejó encargado sus propiedades y tuvo miedo y no quiso invertirlas.
le tuvo miedo al amo. Esto haciendo referencia a Dios. Ese hombre le tuvo miedo a Dios. No es eso a lo que nos referimos. El temor de Dios se trata entonces de algo mucho más noble y sublime, algo con mucho más sentido, un sentido muy, muy profundo. Entonces, estamos hablando de el sentimiento sincero y tembloroso de respeto reverencial que el hombre experimenta cuando se halla frente a la majestad de Dios, ¿sí? Y especialmente cuando reflexiona y se acuerda de todas aquellas veces que le ha fallado, de todas las infidelidades, y sobre todo cuando se pone a pensar sobre el peligro de ser encontrado falto de amor y misericordia en el día del juicio. Ahí sí se puede hablar de un temor de Dios, pero no de un miedo a Dios. Entonces este don, el don de temor de Dios, lleva al creyente a presentarse, ponerse ante Dios con un espíritu contrito y con un corazón humillado. ¿Sí? Esto es lo que va a suscitar en tu corazón, amigo, joven, adolescente. Es lo que va a suscitar el Espíritu Santo con este don. En tu corazón vas a experimentar el dolor de haberle fallado a Dios. ¿Sí? Pero lo que te va a mover a arrepentirte va a ser el amor a Dios. Y eso sí es un efecto de este don del temor de Dios. Sin embargo, con este don, el Espíritu Santo infunde en el alma sobre todo el temor filial, ¿sí? Que es el amor de Dios. Entonces, como decía, el alma se preocupa de no disgustar a Dios, de no ofenderlo en nada y de permanecer firme en el amor y la misericordia. Entonces, el hombre, el creyente impregnado por este don, decide no fallarle a Dios en nada porque su amor por Él es sincero, desinteresado e incondicional. Pero cuando el creyente, cuando tú, joven adolescente, te propones no fallarle a Dios por miedo al castigo, por miedo a una condena, por miedo a ser condenado, entonces no te estás dejando mover por el don de temor de Dios, sino más bien te estás dejando mover por el miedo tembloroso que te hace olvidarte de la misericordia divina. En resumen, amigo, este don del temor de Dios no es miedo, es más bien amor a Dios, y por amor a Dios decido no fallarle. Amigo joven adolescente, ojalá te hayan servido estas reflexiones de los dones del Espíritu Santo y sobre todo sirvan para que vivas con mayor entrega tu servicio a Dios nuestro Señor. Dios te bendiga.